Aquella noche, la fiesta afuera continuó por poco tiempo. Después de unos minutos, la criatura se sació y, por sus murmullos satisfechos, se marchó. Tembloroso, Robert levantó la manta. Observó toda la habitación y solo entonces salió. Se acercó sigilosamente a la ventana y miró afuera, quedándose congelado de miedo. En medio de la carretera, había una mancha carmesí. En su centro yacía el cuerpo apenas reconocible del enano V12. Con cuidado, abrió la ventana, saltó y se acercó a él, horrorizado. El monstruo lo había devorado por debajo de la cintura, dejando solo fragmentos de huesos y pedazos de piel. Las entrañas estaban expuestas. El mutante extendía sus torcidas manos hacia el hombre. Lágrimas brotaban de sus ojos vidriosos e inconscientes. Su boca desfigurada emitía sollozos y gemidos. De alguna manera, en ese momento, Robert vio algo humano en la criatura desfigurada. Sintió lástima por el desafortunado. Sacó un cuchillo y lo apuntó al pecho del desdichado. Ya no ofrecía resistencia. La hoja se deslizó sin dificultad entre las costillas y perforó el corazón. El enano se aquietó y se desplomó. Robert limpió la hoja en su pantalón y la volvió a colocar en su funda. Con pasos ligeros y silenciosos, avanzó a lo largo de las casas, mirando constantemente en busca de peligro. En cuanto giró en un callejón, se escucharon gritos maliciosos a lo lejos, que sin dificultad reconocía como provenientes de la criatura. Su habla era ininteligible pero muy emocional. Eso hizo que Robert acelerara su paso, acercándose pronto al límite del distrito central. Se dio cuenta de ello de inmediato. El centro estaba separado por otra pared. Era más alta y estaba cubierta de picos y alambre de púas. No valía la pena intentar saltarla con un gancho. Pero lo que sucedió inesperadamente animó a Robert. Su deseo de descubrir qué dio origen a estas terribles criaturas lo impulsó hacia adelante. Era lógico pensar que los mutantes venían del centro. Entonces, de alguna manera, cruzaban la pared. Seguramente había algún tipo de paso o abertura lo suficientemente grande. Solo tenía que buscarlo. Con un entusiasmo renovado, el investigador se dirigió a lo largo de la pared, examinando atentamente su superficie gris y lisa. La búsqueda se prolongó. Varias veces tuvo que esconderse de las patrullas, pero al final, Robert finalmente encontró una rendija. En la junta de dos placas de concreto, había una abertura rasguñada que llevaba detrás de la pared. En ese mismo instante, Robert dejó caer su mochila y la colocó junto al agujero, ya que no podía arrastrarla consigo. Al encontrarse al otro lado y tirando de la bolsa atrás de sí, Robert quedó atónito. Si el distrito parecía haber sido golpeado por la guerra, entonces el área central sufrió claramente una explosión nuclear. No quedaba ni rastro de edificios. Solo una gruesa capa de escombros cubría la arena. Solo una estructura había sobrevivido. En el centro del círculo, se alzaba un enorme comprimido cromado. Ese era el complejo científico. O más precisamente, su nivel superior. No se sabía cuántos niveles más se adentraban en la Tierra, ocultando desarrollos secretos e increíbles. Sorprendentemente, no había nadie allí. Ni siquiera había vegetación amarilla sobre las ruinas. Los soldados también estaban ausentes. La pared era sólida y no tenía ninguna salida. Solo desde allí, Robert notó que el distrito central estaba cubierto por una cúpula de rejilla eléctrica gruesa y crujiente, de la cual colgaban aquí y allá cadáveres secos de criaturas voladoras. Vio algunas figuras diminutas cerca del complejo. Robert se fijó mejor. Eran definitivamente humanos, aunque a esa distancia no se podían ver con detalle. De repente, algo silbó. Un agudo dolor atravesó su muslo. Robert se tambaleó. Todo lo que logró ver fue una diminuta flecha que le inyectó un veneno transparente. Su conciencia se nubló y cayó inconsciente. Al despertar, Robert no vio nada al principio. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la tenue luz y notaron movimiento en la penumbra. Algunas siluetas amorfas merodeaban, susurrando entre sí. Robert movió la mano y en ese mismo instante,
Un fuerte estruendo resonó en la oscuridad. Estaba suspendido por las manos, aparentemente en grilletes medievales. Las siluetas cobraron vida. Se despertó. Se despertó. Susurraron mientras se desvanecían por completo en la oscuridad. Pronto, desde algún lugar en la distancia, se escucharon ruidos y estruendos. La luz se hizo un poco más brillante y Rob pudo observar su celda. Era una gran habitación cuadrada. Sus paredes estaban cubiertas con placas de plástico blanco. En ellas se veían manchas rojo óxido, lo cual no auguraba nada bueno. Las paredes estaban cubiertas con grupos de brillantes cadenas. En la esquina lejana, había otro cuerpo que no mostraba signos de vida. Mientras tanto, el estruendo se acercaba cada vez más. Desde la entrada, justo enfrente de Robert, surgió una figura borrosa. El ambiente se llenó de un olor a hierro y gasolina. Un gigantesco ser se aproximó al prisionero, iluminado por la luz de una lámpara de mercurio. Al verlo, Robert sintió náuseas. Un instante después, todo su escaso contenido gástrico se derramó en el suelo. Ante él estaba una criatura parecida a un humano en la etapa final de la obesidad. La piel rosa, cubierta de monstruosos forúnculos, brillaba bajo la pálida luz. Sus informes manos sostenían firmemente los apoyabrazos de un extraño dispositivo. De la ropa, el monstruo solo llevaba un sucio manto que cubría la parte inferior de su cuerpo, y gafas apenas sostenidas en la nariz. Obviamente, la criatura no podía moverse por sí misma. Fue sostenida por una especie de silla de ruedas, aparentemente ensamblada a partir de partes de un pequeño automóvil. «Hola», dijo la criatura de manera inesperadamente tranquila. «Supongo que mi apariencia te ha causado repulsión. Bien, no eres el primero, ni el último». Robert no pudo decir nada. Sus pensamientos estaban confusos. El efecto del veneno no había pasado por completo. «Seguramente tienes muchas preguntas. Trataré de responder algunas de ellas». La criatura miró al prisionero con sus ojos negros y tosió, tapándose la boca con el puño. «Soy el Dr. Heyer, director científico de Sunrise. Es difícil creerlo a juzgar por mi apariencia cambiada, pero es cierto. No te molestes en pensar, explicaré todo. Verás, después de lo que conoces como incidente, desarrollé benignos problemas gastrointestinales. Esto llevó a un rápido aumento de peso, que se volvió incontrolable y disminuyó significativamente mis capacidades físicas y, en consecuencia, acortó mi esperanza de vida». «¿Qué quieres de mí?», le interrumpió el prisionero. «Colaboración. Hemos estudiado tus registros y creemos que puedes contribuir a nuestra misión. Queremos compartir nuestros descubrimientos con el mundo, regalarles nuestros logros y hacer que todos sean como tú. No. Yo soy solo el primer experimento fallido. Mis descendientes son mucho más perfectos. Exactamente como esos monstruos en la ciudad. No. Ellos son solo los desechos de nuestros experimentos. Nada más. Para el mundo, estamos preparando algo mucho mejor». Robert reflexionó. Esta colaboración podría ser su oportunidad para escapar. Si lo dejaran ir, seguramente podría. «Ni siquiera lo pienses», dijo Heyer de repente. Su frente palpitaba extrañamente y sus ojos estaban cerrados. «No podrás escapar. Estamos a casi 1 kilómetro bajo tierra. Y estoy decepcionado con tus pensamientos. Aparentemente, no te convencí lo suficiente. O simplemente no eres adecuado». La cara del monstruo se deformó en una sonrisa espeluznante. «Pero de todas formas, puede ser útil. Administra el veneno». El mutante se alejó. De la entrada apareció un hombre de casi 2 metros de altura, vestido con una bata de laboratorio. Se acercó al prisionero. La lámpara iluminó su rostro invertido, sus ojos estaban en la barbilla y su boca en la frente. Con sus largos y garrudos dedos, sostenía una jeringa con líquido transparente. La aguja entró en el brazo de Robert. El veneno ardiente se dispersó por su cuerpo. Después de unos momentos, Robert perdió nuevamente la conciencia. Esta vez, la dosis fue menor.
Apenas escuchó algunas conversaciones y sintió que lo colocaban en una camilla y lo llevaban a algún lugar. Luego, las correas de cuero apretaron su cuerpo, presionándolo contra el frío metal. Se despertó un poco después al sentir que alguien palpaba su abdomen. Al abrir los ojos, se sorprendió. Se inclinó sobre él, un hombre completamente normal. Era un hombre afeitado con ojos grises. De reojo, Robert notó un extraño emblema en el hombro de su bata. SMK estaba escrito debajo del símbolo de una amenaza biológica con un cráneo en el centro. «Está consciente», dijo el médico, poniéndose una máscara médica. «Listo para la operación». «¿Por dónde empezamos?», se escuchó desde el otro lado de la mesa. Un hombre con la bata que Robert ya había visto se alzaba allí. También llevaba una máscara. Debido a la estructura de su rostro, tenía que colocársela de manera divertida, pero en ese momento, no había nada de qué reírse. «Primero extraeremos el líquido cefalorraquídeo. No administraremos anestesia», el hombre habló con la confianza de un cirujano y la sangre fría de un carnicero. «Entonces, ¿volteamos?», dijo el médico. «Sí». Ágiles, tomaron al paciente por ambos lados y actuaron tan rápidamente que él ni siquiera tuvo tiempo de pestañear, y mucho menos de resistirse. Tan pronto como su pecho tocó la mesa de operaciones, sintió un agudo dolor en la espalda baja. «La presión es leve. Dejaremos un poco para que no se muera». «Así es». La desagradable sensación hizo que Robert se estremeciera, pero las correas se lo impidieron. Sintió una desagradable picazón a lo largo de la espalda. El procedimiento no duró mucho, pero pareció eterno. Robert no pudo resistirse o protestar, su lengua se pegó al paladar y sus labios se secaron. «¿Y ahora qué?», preguntó el enfermero mientras sacaba la aguja. «Ahora tomamos muestras. Tejido, sangre y otros», dijo el médico con total normalidad. «Luego los conservaremos». Robert sintió como un agudo bisturí quitaba un pequeño trozo de piel de su omóplato. No pudo gritar. Tuvo que soportar el dolor en silencio. La ejecución tomó mucho tiempo. Parecía que los monstruos querían llevarse gran parte de su cuerpo. Al final del análisis, ya no sentía nada, y ni siquiera se dio cuenta de inmediato que lo habían vuelto a voltear sobre su espalda. «Ahora los conservaremos», dijo el médico, frotándose las manos. El enfermero le entregó un martillo y una larga aguja. «Lobotomía», pensó Robert. Esa idea lo asustó y lo hizo revivir. En cuanto el falso médico acercó la aguja a su ojo, el hombre se lanzó hacia él. La correa se rompió y él agarró al torturador por la mano. El hombre retrocedió y cayó. Robert se liberó y se apresuró a correr. Escuchaba gritos furiosos detrás de él, pero no les prestaba atención. Sin conocer el cansancio ni el dolor, corrió por los pasillos. Él corrió hacia arriba. Después de lo que pareció una eternidad, vio una luz brillante frente a él y se lanzó hacia ella con todas sus fuerzas. El ardiente viento del desierto lo golpeó. Se encontraba fuera. Como si estuviera en piloto automático, corrió hacia el pasillo por el que había escapado. No le importaba que estuviera completamente desnudo o que los escombros de los edificios le cortaran las piernas. Logró pasar por el pasillo y vio apuntando hacia él el cañón de un rifle. Varios soldados lo rodearon. Se sorprendieron al ver que el asustado intruso se entregaba con alegría. Poco después, Robert se encontraba en el punto de control, que anteriormente había sido un cuartel general. Le dieron un conjunto simple de ropa y lo llevaron a una sala de interrogatorios. Detrás de la mesa lo esperaba el capitán a cargo de ese lugar. Observó detenidamente a Robert y dijo: «Así que este es el intruso». El capitán miró a través del vidrio. En una alta columna transparente, llena de una sustancia nutritiva, se agitaba un hombre delgado desnudo. Su cabello y barba estaban recortados cortos. En la esquina de su ojo derecho se veía un moretón de una cirugía reciente. Ahora se parecía más a una planta que a un ser humano. «Supongo que el incidente ha terminado», dijo Heyer, observando al nuevo espécimen junto con el militar. «Pero le aconsejaría trabajar en el sistema de seguridad. Este es el tercero este mes».
El capitán miró con desdén al mutante obeso y luego recorrió con la mirada otras columnas donde flotaban cuerpos inconscientes. Sí, lo pensaremos. Aunque, por otro lado, no es mejor para usted. Nuevo material entregado a domicilio. El militar sonrió. No comprende del todo. Los materiales que suministran pasan por una selección médica y llegan en mejor estado. Pero Robert resultó ser el único de los tres que nos sirvió. A los otros dos tuvimos que eliminarlos. El capitán tragó saliva, recordando cómo los mutantes eran eliminados. Muchos mutantes urbanos habían surgido de esos materiales no válidos. Está bien, el problema está resuelto, pueden irse, concluyó el capitán. Sí, supongo, el director científico extendió la mano para estrecharla. Habiendo realizado este gesto con cierta repulsión, el comandante del puesto se apresuró a retirarse. El olor agrio que llenaba el subterráneo mareaba mucho. Heyer lo siguió con la mirada y, dándose la vuelta, se adentró en sus laboratorios. El ascensor pronto lo llevó varios niveles más abajo. Al salir de la cabina, Heyer se encontró en su oficina. En el inmenso escritorio lo esperaba un libro, dejado cuidadosamente por alguien que había registrado a Robert. Acomodándose cómodamente, el mutante tomó el libro y comenzó a leer. A pesar del título, no era solo un diario de viaje. Al principio, algunas páginas estaban dedicadas a conjeturas sobre lo que era el incidente. Estas conjeturas eran bastante lógicas, pero para un científico bien informado solo provocarían risa. En su obra, Robert especulaba sobre una epidemia, la fuga de mutantes y muchos otros escenarios posibles. Ninguno de ellos era correcto. Desplazando los ojos por el resto del texto, Robert se convenció de que se había equivocado con el recién llegado. No era un científico de verdad, sino otro investigador autodidacta que creía que sus conocimientos eran omniscientes y sus habilidades divinas. Había muchos como él, y habría aún más. Desanimado, el mutante dirigió su mirada hacia la pared. Allí colgaba un gran cartel que mostraba el plan de trabajo de Sunrise. Lo que llamaron el incidente fue solo el tercer paso de 8,